Grabar. Hola a todos. El auxiliar 7 de relaciones de equivalencia y sumatorias. Espero que tengan el enunciado a mano. Creo que estoy grabando, sí, estoy grabando. Em, entonces, estoy grabando acá, ¿cierto? ¿Ven la pizarra? Sí, Ya, bacán. Entonces vamos a empezar con la P1. Dice, considere la relación congruencia módulo 2 en los reales, que se define así. Los reales están relacionados con congruencia módulo 2 si solo si existe un entero tal que su diferencia es múltiplo de 2, ¿cierto? Bajo ese entero. Entonces, nos piden demostrar que congruencia módulo 2 es relación de equivalencia. Ya, voy a buscar la pauta. Entonces, la relación de equivalencia cumple tres condiciones, ¿cierto? Refleja, es transitiva y es simétrica. Recordemos que la relación de orden, en vez de simétrica, era antisimétrica. Por lo demás, todo bien. Así que vamos a demostrar esas tres propiedades. La primera es que refleja. Y en efecto, vamos a tomar un número real, cualquiera, y nos vamos a dar cuenta que si lo resto consigo mismo, me va a dar 0. Pero 0 es precisamente 2 por 0. Por lo que puedo decir que existe un entero, que es el 0, tal que x menos x es igual a 2 por ese entero, que es el 0. Por lo que x va a estar relacionado con congruencia módulo 2 con x. Y como x es arbitrario, se cumple para todo x. Por lo tanto, la relación es refleja. El segundo paso es que es simétrica. ¿Ya? Entonces nos vamos a dar dos elementos. Sean dos elementos reales, tales que están relacionados, X relacionado con Y. ¿Ya? ¿Y qué queremos demostrar? Eh, queremos demostrar que Y también está relacionado con X. Esa es la propiedad de simetría. Entonces, vamos a desarrollar esto. X está relacionado con Y. Esa es nuestra hipótesis. Entonces, existe un entero tal que su diferencia es múltiplo de 2. ¿Cierto? Pero bueno, ¿qué queremos demostrar? Queremos demostrar esto de acá, que y está relacionado con x, y esto es equivalente a decir que existe otro entero, tal es que y menos x también es múltiplo de 2. Bueno, y si nos damos cuenta, si nosotros multiplicamos esto por menos 1, vamos a tener que existe un entero, tal que y menos x, ¿cierto? Aquí cambia el orden, es igual a 2 veces menos k, ¿cierto? Luego, tomando q como menos k, vamos a tener que existe un entero. Ojo que si k es entero, menos k también es entero. Entonces va a existir un entero, tal es que y menos x es igual a 2 por q, y esto es equivalente a decir que y está relacionado con x, ¿cierto? Y como x e y eran arbitrarios, luego tenemos que para todo x e y, en los reales, x relacionado con y implica y relacionado con x. En algunas definiciones, en vez del implica, van a ver un sí solo sí, pero es lo mismo cuando hablamos de transitividad. Basta con demostrar la implicancia, porque después pueden cambiar de orden estos dos. A ver, déjenme explayarme un poquito de esto. Si tienen solo la implicancia, luego digo, bueno, si para todos los reales se cumple, entonces con x igual a y e y igual a x, voy a tener que y relacionado con x implica que x está relacionado con y ahí tengo la equivalencia. Por eso basta con demostrarlo como con una implicancia.
Pero bueno, si lo quieren hacer con equivalencia, está bien también. Solo que la implicancia es más fácil, ¿cierto? Pueden hacer unos pasos que no podrían hacerlos solo con equivalencia. Y bueno, esto de acá es la definición de que, perdón, es la definición de que la congruencia módulo 2 es simétrica. Ya. Y la tercera propiedad que tenemos que demostrar es que la congruencia módulo 2 es transitiva. Entonces nos vamos a dar tres números reales, tales que X está relacionado con Y e Y está relacionado con Z. ¿Ya? Y queremos demostrar que X está relacionado con Z. Eso nos dice la transitividad, ¿cierto? Y que X esté relacionado con Z es equivalente a que exista un número entero tal que X menos Z es igual a 2K, ¿cierto? Entonces, esta es nuestra hipótesis. Vamos a desarrollarla. ¿Ya? Uno nos dice que X está relacionado con Y, lo cual es equivalente a decir que existe un entero, que le vamos a llamar P, tal que X menos Y es igual a 2P. La segunda parte de nuestra hipótesis nos dice que Y está relacionado con Z, es decir, que existe otro entero, que vamos a llamar Q, tal que la diferencia de estos dos compadres es igual a 2Q, ¿cierto? Y aquí tenemos que notar que nosotros queremos llegar a la diferencia de X menos Z, ¿ya? Entonces podemos como sumar estas dos expresiones, ¿cierto? Si las sumamos me va a dar X menos Y más Y menos Z. Se me van a cancelar los Y y voy a obtener la expresión que yo tengo. Entonces bastaría con sumar estas dos expresiones y verificar que lo que hay al lado derecho sea un múltiplo de 2. ¿Ok? Entonces vamos a decir 1 más 2, ¿cierto? Y me va a dar X menos Y más Y menos Z. X menos Z es igual a 2P más 2Q, que es igual a 2 veces P más Q, ¿cierto? Como P y Q son enteros, P más Q también, ¿ok? Y luego encontramos un entero. Se me pegó la cámara. Un segundo. Luego encontramos un entero, que le vamos a llamar K, tal que X menos Z es igual a 2 veces ese entero, ¿cierto? Y en este caso, ese K es P más Q. Y esta proposición es equivalente a que X está relacionado con Z, que es lo que queríamos demostrar, ¿cierto? Y luego como los X eran arbitrarios, o sea, X y Y eran arbitrarios, vamos a tener que la relación es transitiva. Ya. ¿Alguna duda hasta acá? Uy, dejé la cagada. ¿Alguna duda? ¿Quieren que retroceda? ¿No? ¿Seguimos? El chat. Todo bien. Ya, bacán. Chori. Vamos a seguir. La segunda parte del ejercicio nos piden... Uy, mi lápiz, ahí está. Nos piden encontrar explícitamente la clase de equivalencia del cero bajo la relación congruencia módulo 2. Entonces vamos a ver sus elementos, ¿ok? Veamos sus elementos. Entonces vamos a tomar un elemento cualquiera que pertenece a la clase del 0 módulo 2. ¿Ya? Y por definición de la clase de equivalencia, recordemos la definición de la clase de equivalencia, esto van a ser todos los i reales tales que están relacionados con el 0. ¿Ok? Entonces si x
pertenece a este conjunto, significa que X va a estar relacionado con 0. ¿Ok? Entonces, que X esté relacionado con 0 significa que va a existir un entero tal que X menos 0 es igual a 2K. Bueno, y si se dan cuenta, X, 0, X es igual a 2K. Esto es una K, perdón, no es una X. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que X es 2 veces un número entero. Y bueno, esto en palabras cortas, es decir, que X es par. ¿Ya? No sé si quieren que haga un razonamiento profundo de esto. Igual lo tengo preparado, por si quieren como descartar algunos casos. Pero en principio es esto. Se dan cuenta, el K es entero y el 2 es entero. Así que el producto de ellos dos también es entero. Y si el lado derecho es entero, el lado izquierdo es entero. Y más aún, si el lado derecho es par, el lado izquierdo también es par. ¿Entiendes ese razonamiento? Sí, sí, se entiende. Va acá. Entonces, em, entonces vamos a tener que si X pertenece a la clase de equivalencia del cero, entonces X es par, ¿cierto? Y por lo tanto, la clase de equivalencia del cero es igual a todos los reales, tales que son pares, ¿cierto? Y la noción de paridad en realidad es una noción de los números enteros, como que no todos los reales son pares y la mayoría de los enteros sí lo son, ¿cierto? Entonces puedo decir que son todos los enteros tales que son pares, ¿cierto? Y par. Que básicamente existe un entero tales que y es igual a 2K, ¿cierto? Y bueno, esta es la definición como eh, bueno, la definición del conjunto de la clase de equivalencia del cero bajo esta relación. Y bueno, igual pueden como explicitarla, ¿cierto? Sabemos que los enteros son infinitos para ambos lados y estamos considerando solo los pares. Entonces esa sería la respuesta. ¿Queda clara esta parte? Para poder lograr encontrar este conjunto, para poder como describirlo bien, tomamos un elemento de él y buscamos qué reglas tenía que cumplir, ¿cierto? Nos dimos cuenta que tiene que ser entero, que tiene que ser múltiplo de 2 y por lo tanto solo los números pares pueden pertenecer a él. Y eso fue lo que hicimos. Bueno, si tienen alguna duda, estoy atento al chat, ¿ya? Voy a seguir avanzando. La parte C es fea, es muy fea. Así que vamos a ir lento y seguro. La C nos piden demuestre que el conjunto cociente de los reales bajo la relación congruencia módulo 2 es igual a todas las clases de equivalencia, tales que el argumento de esta esté entre el 0 cerrado y 2 abierto. Recordemos que aquí es real, así que esto es un intervalo. Es denso y tiene todas esas propiedades que tanto nos gustan como no nos gustan de los reales. Entonces, vamos a calmarnos un poquito, vamos a abstraer un poco el ejercicio, vamos a decir, bueno, en realidad estos son conjuntos, ¿cierto? Son dos conjuntos, y qué mejor manera que demostrar igualdad de conjuntos que por doble subconjunción, ¿ok? Bueno, y la primera, que debería ser la más obvia y que aquí no les deberían asignar puntajes, es de derecha a izquierda. La parte de la derecha es subconjunto de la parte de la derecha. ¿Por qué? Porque, espera, lo dije mal. La parte de la derecha es subconjunto de la parte de la izquierda, porque la clase de la derecha, la parte de la derecha tiene clases de equivalencia, pero de ciertos elementos. Y la parte de la izquierda es el conjunto
de clases de equivalencia, pero de todo el espacio donde estamos trabajando la relación. Por lo que, obviamente, esta va a tener más elementos, ¿cierto? Porque este conjunto es más pequeño que este de acá, ¿ya? Entonces, esta subconjunción es más o menos obvia, pues vamos a llamar al lado derecho, pongámosle sigma, ¿ya? Pues sigma eh, posee clases de equivalencia y los reales, o sea, el conjunto cociente es el conjunto de todas las clases de equivalencia. ¿Ok? ¿Alguna duda con eso? No. Ya, gracias. Entonces, vamos a demostrar la otra parte que es la menos trivial, ¿cierto? Nos dicen, o sea, hay que tomar un elemento acá. Bueno, hay que demostrar que este de acá es subconjunto de este de acá. Es decir, vamos a tomar un elemento que está acá y hay que demostrar de alguna manera que está acá. Ya. Y aquí les pido paciencia y les pido que se acuerden de algo que se llama la partición. ¿Ya? Pero vamos por partes. Entonces, sea un elemento de nuestro conjunto de potencia. Y como sabemos, el conjunto de potencia posee eh, las clases de equivalencia. ¿Ok? Entonces, la idea es ver que tenemos que este elemento tiene que pertenecer a este conjunto de acá. ¿Ok? Le voy a poner con una Y, que no nos confundamos. ¿Ya? O sea que existe un Z en este intervalo, ¿ya? Tal que, y bueno, si, si esta clase de equivalencia de X pertenece a estas clases de equivalencia de Y, entonces tiene que existir este Z tal que sea este exactamente esa clase de equivalencia. ¿Ok? Y por las propiedades que tenemos en el resumen, que dos clases de equivalencia sean iguales, significa que los elementos están relacionados. ¿Ok? Entonces, esto de aquí es lo que queremos demostrar, ¿ok? Hasta ahora no hemos dicho nada, solo estamos como tratando de aclarar qué es lo que queremos demostrar, ¿ok? Entonces, tenemos que encontrar un Z en el intervalo 0,2 abierto, tal que esté relacionado con X, ¿ok? Y aquí vamos Tengo a una poner, pregunta, dime, que no entendí muy bien qué representaba el I, la clase de equivalencia I, creo. aquí, Ujú, ya, acá estamos definiendo el conjunto sigma, ¿cierto? ¿Te acuerdas de sigma? sí. Ya, en este caso, cambié de X a Y porque ya estaba ocupando el X, básicamente. Pero acuérdate que este conjunto, el conjunto potencia, eh, eco, está definido así, ¿cierto? Son todas las clases de equivalencia que están en R. Entonces, y este conjunto sigma se parece mucho. Son todas las clases de equivalencia, pero de los elementos en este intervalo, ¿ya? Entonces, en este caso, el I es cualquier elemento de este intervalo que va a generar una clase de equivalencia que va a pertenecer a todo este conjunto. Ah, ya, ¿Se entendió? gracias. Ujú. Ya.
Entonces, tengo que encontrar un z en ese intervalo para que esté relacionado con mi x. Porque si logro hacer esto, recordemos que el x está en los reales. Es un x cualquiera. Si logro hacer esto, entonces encontré eh, una clase de equivalencia que está en sigma, que es igual a la clase de equivalencia de mi x. Y por lo tanto, demostré que esto implica esto, que es la subconjunción, ¿cierto? Que este sea subconjunto de este. Entonces vamos a buscar ese z, ¿ya? Y para eso nos vamos a hacer un dibujo. Porque en realidad el problema que tenemos de x es que puede ser cualquier real, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una recta de los reales. Estos son los reales, ¿ya? Vamos a decir, bueno, acá está el 0 y acá está el 2, ¿cierto? Y en este vecindario vive z, ¿cierto? Entonces z está acá. Pero el problema es que x puede estar muy lejos, ¿ok? X puede estar muy lejos, ¿ya? Pero una propiedad que nos convendría es que x esté entre un 2k y un 2 por k más 1. ¿Por qué? Porque si ocurre esto, entonces yo voy a tener entre este 2k y este 2k más 1 a mi x, ¿ya? Voy a tener a mi x. Y esto de acá, esta distancia, que la voy a llamar delta, que es igual a x menos 2k, esta distancia de acá pertenece a 0,2, ¿cierto? Es una distancia que no es más grande que 2. Porque si lo fuese, entonces me metería a otro intervalo, ¿cierto? Por ejemplo, si el x estuviese acá, entonces ahora este sería mi delta. ¿Ok? Entonces, si nos damos cuenta, entonces el delta pertenecería al intervalo donde estoy buscando este z y x menos delta va a ser 2k, ¿cierto? Esto es equivalente a que mi delta esté relacionado con x. Ya. Ahora la pregunta es, eh, ¿puedo asumir que x siempre va a pertenecer a este intervalo? Y la respuesta es sí. ¿Y por qué sí? Porque este conjunto de acá, 2k, 2k más 1, con los k en los enteros, es partición de los reales. ¿Ya? Y esto lo vamos a dejar propuesto de demostrar, pero es bastante evidente notar que, no sé, pongamos algunos intervalos, ¿cierto? 0, el 2, el 4, el menos 2, el menos 4. Yo voy uniendo estos intervalos desde acá. Yo voy uniendo este intervalo, ¿cierto? Menos 4,2, 2,0, 0,2, 2,4. Yo voy uniendo y me dan exactamente R, ¿cierto? Esta unión infinita me va a dar exactamente R y además todos los elementos son disjuntos. No tienen ningún punto en común. Por eso es partición, ¿cierto? Entonces, como es partición y como X pertenece a los reales, X va a pertenecer a la unión de estos intervalos. Y esto es equivalente a que existe un entero
Espero que se acuerden de esto, de las uniones arbitrarias, las intersecciones arbitrarias, tienen relación con esto del existe y el para todo. Entonces, en este caso hay una unión, es un existe. Existe un entero tal que X pertenece en alguno de estos intervalos, ¿cierto? Ya. Entonces, em, aquí está. Entonces vamos a tomar, bueno, llegamos a que efectivamente X pertenece en este lado. Entonces vamos a tomar nuestro delta como Z, ¿cierto? Porque estábamos buscando el Z en este intervalo que se relacionase con X. Entonces vamos a decir que este va a ser nuestro Z. Vamos a decir, sea entonces Z igual a X menos 2K. ¿Ya? Donde 2K es el que define este intervalo. Verifiquemos que verifiquemos dos cosas. La primera es que Z pertenezca al intervalo, ¿cierto? Y en efecto, como X pertenece a 2K, 2K más 1, entonces va a estar acotado por ello, ¿cierto? 2K es menor o igual que X, menor o igual que 2K más 2, ¿cierto? Perdón, y ahí es un menor estricto. Esto va a ser equivalente. Aquí vamos a restar el 2K para obtener Z. 0 menor o igual que X menos 2K menor que 2, ¿cierto? Y si se dan cuenta, esto es equivalente a que X menos 2K, que es igual a Z, pertenece a 0, 2 abierto. Y lo otro que hay que verificar es que X esté relacionado con Z, ¿ya? Y en efecto, X estaría relacionado con Z si solo si existe algún entero, que lo voy a llamar no K, porque ya estoy ocupando K, ¿cierto? Lo voy a llamar R, un R entero, tal que la diferencia de X y Z sea 2R. Pero como definí Z, me va a dar esto. X menos 2K. Y bueno, se dan cuenta, X menos X, 0. Y X menos 2K es, bueno, el menos 2K es un más 2K, ¿cierto? Entonces los X se me van a cancelar y me va a quedar solo el 2K. Me va a quedar, existe un R entero, tal que 2K es igual a 2R y se me acabó la hoja. Pero si se dan cuenta, ¿existe un entero que cumpla esto? Sí, ¿cierto? Verdadero. En este caso tomando R igual K, ¿cierto? Si tomo como R igual a K, que sí es entero, entonces voy a tener la igualdad. ¿Ok? Luego, tenemos un Z en este intervalo y eh, X está relacionado con Z, que es equivalente a que sus clases de equivalencia sean iguales, y eso es equivalente, o sea, bueno, y eso implica en realidad que X va a pertenecer a este conjunto de clases de equivalencia donde el argumento de estas está en el intervalo 0, 2, ¿cierto? ¿Qué es lo que queríamos demostrar? ¿Cierto? Luego, tomamos un elemento del conjunto potencia y demostramos que está en sigma, ¿cierto? Esto de acá es, como nosotros le llamamos sigma. Y el elemento era arbitrario, por lo que se cumple para todos los elementos. Y luego, el conjunto potencia es un conjunto de sigma. Y por doble inclusión,
vamos a tener entonces que estos conjuntos son iguales. ¿Alguna duda? Este fue denso. Porque el problema que teníamos era que el x era real, ¿cierto? Entonces podía estar en cualquier lado de nuestra recta de los números reales. Entonces lo que hicimos fue decir, bueno, sí, está en cualquier lado, pero siempre va a estar acotado por dos pares, ¿cierto? Que eso fue lo que dijimos acá. Y si nos damos cuenta, esta diferencia de acá, oye, el destacador es horrible. Ahí está. Esta diferencia de acá va a estar entre 0 y 2 y además va a cumplir que va a estar relacionado con x, ¿cierto? Entonces, siempre que tengo un x real, voy a poder relacionarlo con algún elemento del intervalo 0,2. Y que estén relacionados va a implicar que sus clases de equivalencia son iguales, ¿cierto? Eso fue como la magia que hice. Si tienen alguna duda, háganmela saber. Ya, vamos a seguir. El que viene es más fácil. Entonces, la P2 la cambiamos hoy día en la mañana. Así que estuve en clases haciéndola. Habla de una relación diferencia, ¿ok? Entonces vamos a definir, o sea, primero vamos a tener un conjunto en las partes del universo fijo, ¿ya? Y vamos a definir una relación en R, o sea, en las partes del universo. Vamos a definir la relación R. Tal es que si tengo dos conjuntos relacionados, significa que A sin X va a ser igual a A sin Y, ¿ya? Entonces, dos conjuntos están relacionados si solo si a A le quito un conjunto, me queda el mismo conjunto que si a A le quito el otro, ¿ok? Entonces, uy, chucha. La primera parte nos piden demostrar que R es en relación de equivalencia. Ya, y esta estoy que se las dejo propuesta porque es muy sencilla. Recuerden que tiene que ser refleja, transitiva y simétrica, ¿ya? Ya, les voy a dejar la refleja propuesta y les voy a dejar... eh, Hagamos otras dos. ¿Ya? Entonces, R simétrica, ¿ya? Sean dos elementos de las partes de los conjuntos, ¿cierto? Ese es nuestro conjunto de referencia donde estamos trabajando la relación, ¿ya? Y vamos a decir que uno está relacionado con otro, tales que X está relacionado con Y. Entonces lo que tenemos que demostrar es lo contrario, ¿cierto? Que Y está relacionado con X. Vamos a decir, en efecto, si X está relacionado con Y, entonces A sin X es igual a A sin Y. Pero esto es equivalente a decir que A sin Y es igual a A sin X, ¿cierto? Porque son el mismo conjunto, da lo mismo el orden de una igualdad de conjunto. Y esto es equivalente a decir que Y está relacionado con X, ¿cierto? Pero es que si uno define una relación con una igualdad y no hay ningún cuantificador, no hay nada, salen bien sencillos estos ejercicios. Vamos a ver la transitividad. Ah, bueno, hay que concluir, ¿cierto? Luego R es simétrica. Y ahora hay que ver transitiva. Entonces vamos a tomar tres elementos, Y Z, de las partes del universo,
tales que el primero está relacionado con el segundo y el segundo está relacionado con el tercero, ¿cierto? Y puede que X, o sea, el primero está relacionado con el tercero, ¿cierto? Y en efecto, vamos a usar las hipótesis. Hipótesis uno, hipótesis 2, 1, 2. La 1 nos dice que X está relacionado con Y, que es decir, A sin X es igual a A sin Y. La segunda nos dice que Y está relacionado con Z, es decir, que A sin Y es igual a A sin Z. Y bueno, si se dan cuenta, si A sin X es igual a A sin Y, y también A sin Y es igual a A sin Z, entonces puedo reemplazar este A sin Y con A sin Z. Me va a quedar A sin X es igual a A sin Z. Esto es equivalente a que X esté relacionado con Z. Y como mis elementos eran arbitrarios, se cumplen para todo X y Z. ¿Listo? Tales que cumplen la hipótesis. Y luego R es transitiva. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto? El chat, perdón. Chat. No, ya, bacán. Vamos a la parte B. Nos piden demostrar que, hoy chucha, perdón, el conjunto de las partes del universo bajo esta relación, esto es un conjunto potencia, es igual a todas las clases de equivalencia de los elementos que son subconjuntos de A, ¿cierto? Ya, entonces, de nuevo nos piden demostrar una igualdad entre un conjunto de clases de equivalencia chiquitito y el conjunto de todas las clases de equivalencia. Entonces, esta subconjunción es fácil, ¿cierto? Porque aquí hay algunas clases de equivalencia y aquí están todas. ¿Ok? No, no lo quiero escribir de nuevo, pero es eso, es lo mismo que hicimos antes. Uy, el break. Terminemos este y hagamos el break, ¿ok? Igual es cortito. Entonces vamos a tomar un elemento de acá, sea, un segundo, sea una clase de equivalencia perteneciente al conjunto potencia, ¿ok? Bueno, ¿qué significa esto? Recordemos cómo definimos el conjunto potencia. Son todas las clases de equivalencia, voy a poner un i para no ocupar el x de nuevo. Son todas las clases de equivalencia de los elementos en el conjunto de referencia. En este caso son las partes del universo. Es decir, entonces, que existe un elemento del universo tal que X está, o sea, la clase de equivalencia de X es igual a la clase de equivalencia de este elemento. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que existe un elemento en las partes del universo tales que, si las dos clases son iguales, significa que los elementos están relacionados, ¿cierto? Eso es una propiedad que tenemos en el resumen. ¿Ok? Ya, y nosotros vamos a querer queremos encontrar un C, pero esta vez en las partes de A, tales que X esté relacionado con C. ¿Y por qué? Porque estoy tratando de mostrar que, que este elemento, o sea, este conjunto es su conjunto de este. Entonces voy a tomar un elemento acá y tiene que cumplir estas condiciones. Onda, es clase de equivalencia y es su conjunto de A. ¿Ya? Entonces, vemos que si X está relacionado con B, entonces X está relacionado con B inter A. Ya, y esto les puede hacer un poquito de ruido, ¿ok? Pero veámoslo bien. Pues, bueno,
X está relacionado con B inter A. Sí, solo sí. No sé por qué lo escribí. Solo sí. A sin X es igual a sin B inter A. ¿Ok? Y miren el lado derecho cómo se desarrolla. Esto es igual a inter B inter A complemento A inter, o de Morgan, ¿cierto? B complemento, unión A complemento. Distribuimos A inter, B complemento, unión A inter, A complemento. Y esto de acá es vacío. Y si algo le uno vacío, me da lo mismo. Es igual esto, entonces A inter B complemento, que es igual A sin B, ¿cierto? Y como se tiene, y como se tiene que X está relacionado con B, entonces A sin X igual A sin B es cierto, ¿cierto? Y eso es exactamente la igualdad que tenemos acá. A sin X es igual a sin B. Esto es cierto, entonces esto también es cierto, ¿cierto? Y luego X está relacionado con B inter A, ¿ok? Ya, ¿y por qué escogimos B inter A? Porque, bueno, vamos a decir, luego C igual a B inter A. Si se dan cuenta, B inter A es subconjunto de A, por lo que C pertenece a las partes de A, que es una de las condiciones que queremos que tenga el elemento que esté relacionado con X, ¿ya? Entonces vamos a ver que entonces A sin X es igual, perdón, A sin C es igual A sin B inter A, y esto como lo vimos antes es A inter B, o sea, A sin B. Y por hipótesis, A sin B es igual A sin X, ¿cierto? Porque la hipótesis nos decía que X estaba relacionado con B. Entonces, tengo que A sin C es igual A sin X, y esto es equivalente a que X esté relacionado con C. Y además, C es un conjunto de A, por lo que existe un elemento en las partes de A, tales que X esté relacionado con C, es decir, existe un subconjunto de A, tal que la clase de equivalencia de X sea igual a la clase de equivalencia de C, y esto es equivalente a decir que X pertenece al conjunto de todos estos elementos, de todas estas clases de equivalencia, donde estamos comparando con un elemento de las partes de A, que era lo que queríamos demostrar, ¿cierto? Luego, escribí horrible ese luego. Luego, si tomé un elemento del conjunto potencia de la relación, me di cuenta que está en este conjunto de acá, ¿cierto? Esto es equivalente a decir, bueno, como el X era arbitrario más que nada, también X conjunto. Es equivalente a decir que las partes del, o sea, el conjunto potencia de la relación es subconjunto de este conjunto de acá. Y luego por doble subconjunción, ¿cierto? Doble inclusión, se va a tener que los conjuntos son iguales. Ya, eso sería la P2B. Ahora vamos a dar el break, unos 10 minutos. ¿Dónde está mi reloj de 10 minutos?
Ahí está. Si tienen dudas, estoy acá. Si no, vayan a descansar 10 minutos, tomen aire, párense un ratito y volvemos. Reanudar grabación. Entonces, habíamos terminado con que el conjunto potencia de esta relación, la relación diferencia, era simplemente las clases de equivalencia de los elementos que fueran subconjuntos de A. Y todos los que no lo fuesen van a pertenecer, o sea, van a estar relacionados con alguno que sí lo es. Vamos a ir a la parte C. C. Nos piden demostrar que para X e Y en las partes de A, si sus complementos son distintos, entonces sus clases de equivalencia son distintas. ¿Ya? Y vamos a hacerlo por contra recíproca. Contra recíproca. ¿Ok? Pero ahí demuestre que, entonces, bueno, la contra recíproca de una implicancia, espero que se acuerde, es la negación de este implica la negación de este. Entonces, si este es igual a... No sé por qué estoy poniendo un 2. Esto es una R. Perdón, estoy un poco volado. Ahí está. Entonces, tienen que ser el mismo conjunto, ¿cierto? Entonces, sean X e Y en las partes de A, tales que las clases de equivalencia de sus complementos son iguales. ¿Ok? Si las clases de equivalencia son iguales, significa que los elementos están relacionados. Como definimos la relación, es A sin X complemento igual a Y, no, A sin Y complemento. Esto es A inter X igual a A inter Y. ¿Ok? Ya. Y quedamos hasta acá y como que en volada no sabemos qué hacer, pero tenemos que considerar que esto de acá significa que X es subconjunto de A y que Y es subconjunto de A. ¿Ok? Entonces, si, A- si tengo A inter X y sé que X es más pequeño y está contenido en A, entonces la intersección de ellos dos me va a dar el más pequeño, que es X, ¿cierto? Y viceversa, si Y está contenido en A y ahí lo interseco con A, me va a dar el más pequeño, que es Y. Entonces X es igual a Y, y si dos conjuntos son iguales, sus complementos también lo son. ¿Ok? Luego, si las clases de equivalencia son iguales para los complementos, implica que eran los mismos conjuntos complementarios, ¿cierto? Y eso por contra recíproca es igual a que si estos elementos hubiesen sido distintos, entonces las clases de equivalencia de ellos también lo hubiesen sido, que es lo pedido, ¿cierto? ¿Alguna duda? No, Bacán. Espera que se me traspapeló todo esto. Aquí está. Ya, ahora sí. Vamos a hacer los ejercicios de sumatoria, ¿verdad? Que es lo que les dije que eran ejercicios donde me iban a odiar, porque hay unos trucos que son bien exóticos. No hay otra palabra para describir. Pero hay que tomarlo con calma. Al final del día sabemos sumar, ¿cierto? Sabemos algunas propiedades que están en el resumen: la suma de Gauss, la suma de los cuadrados, la telescópica, la geométrica. Entonces vamos a ocupar todas esas herramientas, ¿ok? Entonces nos piden calcular las siguientes sumatorias. Y la A es la primera,
que es una sumatoria, empieza en 3 y termina en n-1 de j más 1 por j más 2. ¿Ok? Ya. ¿Cómo afrontar esta suma? En realidad esta es más directa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros vemos que nosotros podemos expandir este producto de manera simple, ¿cierto? Esto es j cuadrado más 2 más 1, 3. 3j, 2 por 1, 2. Tenemos esta suma de acá. Y esta suma son todas sumas conocidas. Conozco la suma de los cuadrados, conozco la suma de Gauss, ¿cierto? La suma de un índice. Y conozco la suma de constantes. ¿Ya? El único problema que tenemos ahora mismo es que todas esas sumas conocidas empiezan en 1. Y esta empieza en 3. Así que lo que vamos a hacer es decir, bueno, hagamos que empiece en 1, ¿ok? Sí, todo bien. Pero aquí le sumé elementos, ¿ok? Porque al final estoy diciendo que J3 a n-1 va a ser igual a la suma de J igual a 1 a n-1, pero le tengo que quitar los elementos, ¿cierto? No sé si este fuese a sub J. Le tengo que quitar los elementos a sub 1, ¿cierto? Y a sub 2, ¿cierto? Porque esta de acá es a sub 3 más a sub 4 más nanana. Y esto de acá es a sub 1 más nanana hasta a sub n-1. Y ahí le quito los dos primeros. Menos a sub 1 menos a sub 2. Se me van a ir los dos primeros y me va a quedar esta. ¿Ok? Entonces voy a decir ya, empiezo en 1 y le tengo que quitar los dos primeros elementos, ¿cierto? El primero es en 1, que es 1 al cuadrado, más 3 por 1, más 2. Y le quito el segundo, que es 2 al cuadrado, más 3 por 2, más 2. ¿Ok? Bueno, un simple cálculo esto. 1 más 3 más 2 es 6. 4 más 6 más 2 es 12. Menos 6 menos 12 es menos 18. ¿Ok? Para que no nos preocupemos más de ese tema. Y por otro lado, esto de acá lo podemos separar en tres sumas. ¿Ok? En esta, la suma de los cuadrados, la suma de los múltiplos de 3 y una suma de constantes igual a 2. Y vamos a trabajarlas por separado. A, B, C. ¿Ok? Entonces, la suma A me dice j igual 1 a n menos 1 de j cuadrado. Y esta suma es conocida. Está en el resumen al fondo. Básicamente esto es igual a el límite superior, n menos 1, el límite superior más 1, que es n, por n, por dos veces el límite superior más 1. Dos veces el límite superior más 1. Todo esto, chucha, partido en 6. ¿Ok? Bueno, y podemos embellecer un poco esta expresión. 2n menos 2 más 1 es 2n menos 1, ¿cierto? Y listo. Pero no tenemos que hacer nada más con ello. Ahora la suma b no es tan, es menos difícil incluso. J igual 1, n menos 1, de 3j. El 3 lo podemos sacar. J igual 1, a n menos 1. Va el 3 afuera, j. Y esto de acá, esta suma esta suma de acá, es la suma de Gauss, que también es conocida. Es el límite de arriba, el límite de arriba más 1, partido en 2. ¿Ok? Es 3n, n menos 1, partido en 2. Y por último la c, que es más fácil que las otras, de hecho, es una suma de j igual 1 a n menos 1 de una constante, que creo que era 2, ¿o no? Sí, era 2. Uy, tenía caleta de espacio, que soy Gil. Bueno, no importa. Bueno, nosotros conocemos la suma de los unos, ¿cierto? Bueno, igual de ahí van a poder para saltarse todos estos pasos. Pero nosotros por ahora conocemos solo la suma de los unos. Entonces voy a factorizar el 2.
me va a quedar suma de unos, y este sí lo conozco, es 2 veces el límite superior menos el límite inferior más 1, ¿cierto? Van a cancelar. Es igual a 2n menos 1. Entonces luego, el resultado, la suma total será la suma de todas estas, ¿cierto? Que va a ser n menos 1, 2n menos 1, partido en 6, ¿cierto? Esto es A. Uy, eso no es el lápiz. ¿No? Más B, ¿cierto? Que es 3n, n menos 1, partido en 2. Esto es B. Más C, ¿cierto? Que es 2n menos 1. Menos lo que habíamos sacado antes, que era como los elementos que no podíamos considerar, que en este caso eran 10, sumaban 18. Y este es el resultado. No hace falta expandirlo, no hace falta factorizar. Eso no es lo que les están evaluando. Les están evaluando que puedan calcular la suma. Así que no se tienen que preocupar por eso en el control. ¿Ok? Ya. Vamos a pasar a la B. Si hay alguna duda, me dicen. Estoy viendo el chat. A veces. Pero la mayor parte de veces estoy viendo el chat. La suma de la B nos dice una suma desde k igual 3 hacia n de b sub k menos b sub k menos 3. Entonces, aquí tenemos una cosa extraña, ¿ya? Porque es como una telescópica, pero no es una telescópica. ¿Por qué? Porque las telescópicas son de esta forma. B sub k menos b sub k menos 1, ¿cierto? Puede ser b sub k más 1 menos b sub k. Esas son las formas de las telescópicas, ¿ya? Entonces aquí tengo un salto muy grande. Me hubiera gustado que esto fuera un menos 1, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es sumar unos para forzar una telescópica, ¿ok? Se puede decir más b sub k menos 1 menos b sub k menos 1, ¿ya? ¿Por qué? Esto es sumar un 0 y este con este me van a hacer una telescópica, ¿ok? Entonces va a ser esto igual, b sub k menos b sub k menos 1, y esa es mi telescópica, más b sub k menos 1 menos b sub k menos 3, ¿ok? K igual a 3 a n. Ya, entonces esta parte ya la puedo resolver, pero esta parte no. Entonces vamos a hacer otra telescópica, ¿ya? En este caso, tengo que armar otra telescópica con este elemento. Entonces voy a decir menos b sub k menos 2, ¿cierto? Así, para que este y este hagan mi telescópica. Y bueno, no puedo sumar algo sin que sea cero, ¿cierto? Tengo que en realidad sumar solo ceros para no alterar mi expresión original. Entonces me va a quedar n igual 3. Esto es una k, no es una n. K, K. Lo veo a la cámara. Entonces me va a quedar b sub k menos b sub k menos 1 más b sub k menos 1 menos b sub k menos 2 más b sub k menos 2 menos b sub k menos 3. ¿Ok? Esto de aquí es una telescópica. Esto de aquí es una telescópica. Y afortunadamente, esto de aquí también es una telescópica. Por lo que lo puedo resolver como telescópica, ¿cierto? Voy a hacerlo un poquito más explícito. B sub k menos b sub k menos 1 más 3n b sub k menos 1 menos b sub k menos 2 más sumatoria b sub k menos 2 menos b sub k menos 3. K de 3. Ahí. Y lo resuelvo cada uno como una telescópica, ¿cierto? Que es que el sucesor lo evalúo en el superior, b sub n, y el antecesor lo evalúo en el inferior. 3 menos 1, 2. El superior, que en este caso es b sub k menos 1, el sucesor, lo evalúo en el límite superior, b sub n menos 1, y el antecesor lo evalúo en el límite inferior, 3 menos 2, 1. El sucesor, que en este caso es n menos 2, o sea, k menos 2. Uy, perdón con las n y las k, cabrón. La verdad que lo siento. Ahí está. El sucesor
lo evalúo en el límite superior, me va a dar eso n menos 2, y el antecesor lo evalúo en el límite inferior, que es 3 menos 3, 0. Y este es el resultado. ¿Ok? Cuando les den como sucesiones arbitrarias, no se preocupen en que no están llegando a un valor numérico. O sea, esto es suficientemente numérico para mí. O sea, es una sucesión de números y ya no tengo la suma. Así que, listo. ¿Ok? Ya, vamos a hacer la parte C. ¿Queda alguna duda con las telescópicas? En este caso sumamos ceros. Eso fue todo lo que hicimos. Sumamos ceros para forzar una telescópica. ¿Cierto? Queríamos algo de esta forma. Entonces lo forzamos, pero tengo que pagar un costo por crear este menos b sub k menos 1. ¿Cierto? Que es el mismo pero en positivo. Y bueno, hice eso 2 veces. Hasta crear puras telescópicas. ¿Alguna duda con eso? No, Ya, bacán. Si alguien tiene dudas, me puede decir. No hay ningún problema. Ya, y aquí viene una suma medio extraña, pero no es tan extraña, ¿cierto? Es ligeramente extraña, ¿ya? Digamos eso. Nos dice la suma desde L hasta N de 2 partido en L a la K, ¿ya? Y L es una constante. L es un número natural constante, así que no nos tenemos que preocupar de que se mueva, ¿ya? L no va a variar en la suma. L es un número, entonces una constante, nos vamos a dejar así, ¿ya? Entonces, esto huele mucho a geométrica. ¿Por qué? Porque el índice de la suma está en el exponente. Sin embargo, y esto tenemos que tenerlo bien en cuenta, la geométrica solo puede ocurrir si el argumento de este como exponencial, por así decirlo, no es 1, ¿ya? Y en este caso, este sí podría ser 1, ¿cierto? Cuando L es igual a 2, ¿ok? Entonces nos vamos a poner en dos casos. Nos ponemos en caso, ¿ya? El primer caso es que L sea igual a 2, ¿ok? Entonces la suma nos va a quedar desde k igual a 2 a n de 1 a la k, ¿cierto? Es 2 partido en 2, 1 a la k. Y bueno, y 1 a la k es 1. Y la suma de 1 la conocemos, es límite inferior menos, o sea, límite superior menos límite inferior más 1. Eso da n menos 1. ¿Ok? Y el segundo caso es que L no sea 2. Y en ese caso sí podemos usar geométrica. ¿Ok? Entonces, esto va a ser la suma desde L hasta N de 2 a la L elevado a K. Ojo que esto es una constante, ¿ya? Y no es 1. Así que podemos ocupar la geométrica. Sin embargo, la geométrica parte en 0. Así que tenemos que hacer un pequeño cambio de índice para asegurarnos de que esté partiendo en 0. Entonces voy a decir, bueno, y aquí lo voy a explicar un poquito con un dibujo. Tengo una recta, ¿cierto? Aquí está el 0, aquí está el L y aquí está el N. Si yo quiero sumar todos estos elementos, es lo mismo que sumar todos estos elementos y luego quitarle todos estos elementos, ¿cierto? Desde el 0 hasta el L menos 1. No le quiero quitar el L porque los quiero sumar originalmente. ¿Ok? Entonces va a ser desde el 0 al N menos desde el 0 al L menos 1. ¿Ya? Y estas dos expresiones son geométricas. Entonces las vamos a desarrollar. Espero que no les moleste esto. A ver, un segundo. Voy a borrar esto. Esto va a ser igual a, bueno, fórmula de la geometría. Está en el resumen. Vamos a buscarla. Ahí está. Es la razón, que es lo que está adentro, elevado al límite superior más 1, de más 1, menos 1, la razón menos 1. ¿Ok? Eso menos esta otra que también es geométrica. Entonces va a ser la razón elevado al límite superior más 1, menos 1, la razón menos 1. ¿Ok? Y bueno, si entregan esto, está bien. Y si lo quieren simplificar, también está bien. O sea, mientras simplifiquen bien, ¿no? Por supuesto. Pero ya esto es la respuesta del ejercicio. Entonces vamos a pasar a la D.
La D es fea, la D es súper fea. Pero vamos a ir con calma y nos va a salir bien, ¿ok? La D nos dice que es una suma de i igual 1 hasta n de 2 a la i más 1 por i partido en i más 1, i más 2. Ya. Em, Esta es dura. No les voy a mentir, esta es súper dura. Lo que tienen que tener es mucha calma y paciencia, ¿ya? Entonces tienen que decir, bueno, tengo el índice de mi suma en el exponente, así que podría ser geométrica, ¿ya? Pero por otro lado tengo estos dos, y este es sucesor de este. Así que igual podría ser una telescópica, ¿ya? Entonces vamos a tratar de desarrollarlo un poquito hasta que nos dé alguna de las dos, ¿cierto? Que nos dé una geométrica o una telescópica. Entonces, es importante notar que esto es igual, y aquí no me odien por favor, a esto. Bueno, saqué el i afuera, ¿ok? Y me va a quedar i más 2 menos i más 1 partido en i más 1 i más 2. Porque si se dan cuenta, esto es i menos i, es un 0, y 2 menos 1 es el 1, ¿cierto? El 1 que está acá, ¿ok? Así que estas expresiones son iguales. Y de aquí puedo cancelar ese con ese, y ese con ese, y eso va a ser igual 2i más 1 por i factor de, entonces me va a quedar 1 partido en i más 1 menos 1 partido en i más 2. ¿Ok? Ya, y aquí hay otro truco que se lo tienen que aprender. Si tengo algo de esta forma, y partido en i más x, puedo sumar y restarle x arriba. ¿Ok? Entonces me va a quedar igual, perdón, esta expresión me va a quedar igual a i más x partido en i más x menos x partido en i más x. Y eso es 1 menos x partido en i más x. ¿Ok? Entonces, tenía el índice de la suma arriba y llegué a una expresión donde no tengo el índice de la suma arriba, que en realidad me alivia caleta. Entonces, bueno, ¿por qué tengo el índice de arriba? Porque está este y acá, ¿cierto? Lo puedo distribuir. Igual 1 a n de 2 a la i más 1 y i más 1 menos i más 2. Y aquí voy a ocupar esto, ¿ok? Esto es igual a 1 hasta n de, bueno, en este caso x es 1 y en este caso x es 2. Entonces me va a quedar 1 menos 1 partido en i más 1 menos 1 menos menos más eh, x, ¿cierto? En este caso x2 partido en i más 2. De aquí nos damos cuenta que los 1 se nos cancelan. Aquí me faltó el 2 a la i más 1. Y esto es igual 2 a la i más 1 factor de 2 a la i más 2 menos 1 partido en i más 1. Esto es igual. Y ahora vamos a distribuir este 2. Y se nos vamos a dar cuenta que nos va a dar 2 y a la i más 2 partido en i más 2 menos 2 elevado a i más 1 partido en i más 1. Y esto de aquí es una telescópica, ¿cierto? Si definimos a sub k como, bueno, a sub i, como 2 a la i más 1 partido en i más 1, esto va a ser igual a sub i más 1 menos a sub i. Esa es la forma explícita de una telescópica. Entonces nos va a dar a sub n más 1, ¿cierto? El sucesor con el límite de arriba y el antecesor con el límite de abajo, menos a sub 1. Entonces, esto es 2 a la n más 2 partido en n más 2, menos, y aquí evaluamos en 1, ¿cierto? 2 a la 2, 1 más 1, estos 2. Y ese es nuestro resultado.
¿Alguna duda con alguno de los pasos? Hubieron muchos golazos acá. El primero fue darnos cuenta que podíamos hacer esto para poder separar este producto en una suma de fracciones. ¿Ya? Y el segundo golazo fue notar que si subíamos el i, ¿cierto? En cada uno de estos, podíamos sacarlo ocupando dos asterisco verde, ¿cierto? Que es esta generalización. Si tengo y partido en y más x, puedo llegar a una expresión donde el y solo me queda abajo, sumándole y restándole x arriba. Con esos dos truquitos, es suficiente como para despejar la expresión y llegar a una que sí es telescópica. Y podemos resolverla así. ¿Ok? ¿Alguna duda? Ya, estamos en la hora, pero queda un ejercicio. No sé si quieren pasar un poquito y hacerlo o filo. Lo dejo en la pauta y pueden poner las dudas en el foro. Igual entiendo que tienen control ahora de cálculo, no sé si hoy día o mañana. Así que decidan ustedes. Los espero. Yo creo que Yo prefiero diría dejarlo cerrar. sí, Ya, por lo del sí, control. sí, súper entendible. Está bien. Entonces vamos a dejar hasta acá. El P3E queda propuesto. Lo podrían intentar. Se hace forzando una telescópica y después encontrando la misma suma en lo que no era telescópica. De todas maneras va a estar en la pauta porque lo que acabo de decir es muy ambiguo. Muy ambiguo. Y eso. Termina el auxiliar por hoy. Si tienen alguna duda, díganme. Y si no, fue un gusto. Vayan a descansar y estudiar para que les vaya muy bien. Chao, gracias. Chao, Gracias, Lucho. chao. Gracias.